permite aunar los esfuerzos de la población, pero poco sabemos de a quién llega esta ayuda, de los beneficiarios. Y justamente vamos a hablar de estos aspectos con el licenciado Ernesto Escalier, quien es además docente de la carrera de Antropología. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Jocelyn. Gracias por la invitación. Ernesto, en principio queremos preguntarte qué es lo que debiéramos saber sobre los beneficiarios, sobre aquellos a quienes llega la ropa que se logra recolectar, sobre todo en esta época invernal, ¿no? Estas campañas se realizan año tras año en esta temporada del año por el descenso de temperaturas. Bien, académicamente hay que tener en cuenta que hay una mínima información o bibliografía o aportes académicos o estudios o monografías o proyectos en el marco de las poblaciones en estado de vulnerabilidad. Entonces, conocemos esto a grandes rasgos, ¿no? No hay información detallada que haya un autor especializado como un antropólogo, un psicólogo, un sociólogo que se haya inmiscuido en esta problemática y haya rescatado aportes, experiencias de vida para tener un conocimiento, digamos, bien preciso, bien objetivo. Por otra parte, a nivel popular, sí podemos decir que son sectores vulnerables, pero así a grandes rasgos, pero específicamente si es que realizamos una visita al albergue temporal que está proyectado por la municipalidad, identificaremos una serie de categorías, una serie de sectores bien específicos como personas de la tercera edad que no solamente requieren un abrigo, sino posiblemente un apoyo geriátrico especializado para responder a sus necesidades, que reconociendo sus necesidades no tienen empleo, no tienen vida social y asimismo problemas fuertes de salud. Por otra parte están nuestros hermanos migrantes, que son de Venezuela, de Colombia, de Perú, que tienen un vínculo con esta ciudad porque es un tránsito, porque su objetivo es generalmente llegar a Chile. Pero están aquí presentes, entonces, reconociendo sus necesidades, no tienen un respaldo jurídico ni tampoco financiero. Así que si tienen una enfermedad fuerte, entonces ¿qué pasa con ellos? Van a tener que cubrir con su dinero el gasto médico, por ejemplo. Personas con problemas de salud mental. Entonces es frecuente también que la DIO haga acciones sociales o acciones técnicas frente a aquello. Y por otra parte, nuestros hermanos con discapacidad. Y la realidad demuestra que la discapacidad te asocia directamente con la pobreza cuando no tienes un apoyo social o un apoyo familiar. Entonces son distintos sectores, ¿no?, con los cuales la ciudadanía tendría que trabajar específicamente. En este contexto de orientar, Ernesto, ¿por qué es importante categorizar a los beneficiarios, ¿no?, que reciben justamente esta ropa recolectada, ¿no? Y hablamos específicamente de esta campaña invernal porque ello ha permitido también la habilitación de un albergue para identificar qué tipo de gente llega al lugar, ¿no?, como lo mencionabas, entre ellos incluso migrantes que están de paso por Oruro. Pero ¿por qué es importante la categorización? ¿Qué es lo que permite aquello o de qué forma la sociedad puede conocer estas realidades y de algún modo ayudar? La categorización también se puede dar en cuanto a género, pero lo manifiestan las encargadas del albergue, que hay presencia femenina. Lastimosamente el día de ayer sí falleció una mujer en el albergue, esto por problemas de alcoholismo, pero es frecuente también la presencia de la mujer con mínima participación, ¿no? Niños, bueno, en cuestión de edad no se ven niños, bueno, su participación es mínima, entonces la familia no es beneficiaria de este albergue. Si hablamos de género, es preponderantemente masculina la participación de este albergue. Entonces, un poco que nos descuidamos también de la familia y de la niñez, porque también están en estado de vulnerabilidad en esta crisis, ya sea por el tema del clima, pero hay crisis frecuente. Entonces, es importante la categorización para poder plantear propuestas más específicas y que vayan, en primer lugar, a estudiarse las necesidades sociales,
de nuestras personas de la tercera edad, que no serán las mismas necesidades que tienen nuestros hermanos migrantes. Claro. Y que también variarán con las necesidades de nuestros hermanos que están afectados con el problema del alcoholismo, y que también tendrán otras necesidades nuestros hermanos que tienen discapacidades. Entonces, en ese sentido es momento, ¿no?, de inmiscuir la investigación académica y poder plantear propuestas. Y bueno, me imagino, Ernesto, que a través de la investigación también nos permitirá identificar cuál de las poblaciones de repente recurre a estos lugares y cuáles son de mayor necesidad, ¿no?, para la atención mismo de los gobiernos municipales, departamentales o nacionales. Creo que el sentido también de investigar permite aquello, ¿no?, identificar qué es lo que está pasando y cuál de las poblaciones de repente está siendo, si bien todas están siendo afectadas, pero hay unas que tienen mayor necesidad a comparación de otros grupos sociales. Me decía mi alumna de antropología que ¿por qué razón se está preponderando el apoyo al género masculino? Los hombres pueden de alguna manera vivir sin trabajar, pero ¿quiénes están en estado de vulnerabilidad en este momento? Son las familias, las mujeres, los jóvenes y especialmente los niños. Yo conozco una escuela periurbana donde la situación es crítica, incluso los niños no tienen ni zapatos para poder dirigirse a la escuela. Bueno, eso me hizo reflexionar. Y sí, es importante mencionar también a la ciudadanía o a las instituciones, a todo ese sector institucional, que habría que mirar con más amplia óptica esta problemática, ¿no? Incluso considerar el tema del género, del apoyo hacia nuestras familias, hacia nuestros niños y hacia nuestras mujeres. Ernesto, ¿qué se propone para poder justamente visibilizar estos aspectos, ¿no?, que si nos damos cuenta se dejan de lado al momento de realizar estas campañas, que evidentemente tienen un fin solidario, pero que podríamos ir mejorando, como lo mencionabas, de repente las realidades en zonas periurbanas de nueva creación realmente es complicada, ¿no? Y como bien lo mencionas, de repente hay otros grupos que requieren más de nuestra ayuda y que de repente nosotros desconocemos. Entonces, ¿qué es lo que se propone para poder de alguna manera orientar tanto a la población como también a las instituciones que desarrollan este tipo de actividades? Bien, hay un actor social que hay que resaltarlo aquí, porque no siempre hay que esperar todo de las instituciones gubernamentales o de las ONGs o del municipio, o del gobierno departamental. Es la juventud la que se moviliza desde la sociedad civil para poder realizar un emprendimiento. Básicamente puede plantearse, como en La Paz se ha realizado, bueno, La Paz también ha copiado la idea de otros países, pero se llaman corderitos blancos. Entonces vamos a reunirnos mediante grupos de WhatsApp y vamos a dirigirnos donde una vendedora que no tiene tanta venta, entonces nos sumamos y le apoyamos, ¿no? Vamos a acabar con todos sus productos. Entonces yo pienso que, y a la vez también sumaremos una bolsita de arroz, una bolsita de aceite, entonces le beneficiamos. Bien, ese voluntariado es importante poder perfeccionarlo, porque de voluntario puedes pasar a emprendedor social o a empresario social, y esa es una categoría muy importante. La sociedad civil, especialmente los jóvenes, no influyen en el voto, porque si le preguntas a un joven ¿por quién vas a votar?, no te da una respuesta precisa. Son los adultos los que generalmente se interesan, ¿no?, en el tema del voto, en el proceso eleccionario, pero los jóvenes influyen en los procesos políticos y influyen en la mejora de la comunidad, así que se movilizan. Yo creo que la universidad, como tiene tanta juventud, entonces esa juventud generalmente está siendo formada para ganar, para crear su empresa. Por eso hay jóvenes que deciden carreras en base a la remuneración salarial del profesional. Sé médico porque ganan bien, sé un ingeniero porque ganan bien, pero en la universidad no se forma para ayudar, así que es la consigna de ahora. Vayamos a formar profesionales
pero que también estén relacionados con las necesidades sociales y tengan obligaciones de apoyar a nuestra ciudadanía. Importante, ¿no? Lo que propones y bueno, nos parece indispensable visibilizar el rol que juegan los jóvenes en este tipo de procesos. Yo creo que apoyan, sí, solamente que no se visibiliza esto, ¿no? Que a veces el universitario es sinónimo de fiesta, el universitario es sinónimo de libertades, pero hay proyectos interesantes, ¿no? Trabajo social tiene un proyecto interesante, otras carreras seguramente tienen propuestas interesantes, hay grupos que se organizan y realizan actividades solidarias. Entonces hay que resaltar aquello, ¿no? La ciudadanía no se queda con los brazos cruzados, ¿no? Aporta, a la medida de sus posibilidades aporta frente a las necesidades sociales que pasan nuestros hermanos que están en el comercio, por ejemplo. Muy cierto, de hecho aprovechamos la oportunidad para mencionar, ¿no?, el trabajo que ha ido desarrollando la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, ¿no?, con esto que mencionabas, que ha cobrado popularidad, pero al mismo tiempo ha tenido como principal objetivo pues ser solidarios, ¿no?, que tiene que ver con los corderitos blancos. Sí. Y bueno, veíamos justamente a estudiantes de la Facultad de Economía que se dirigían a una cierta vendedora de repente que no genera los recursos que debiera al día, y bueno, iban y compraban el producto, ¿no? Interesante, realmente ha sido una iniciativa de la Facultad de Economía que, si bien puede mejorarse, ha empezado. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la Fundación Piedritas de la FNI, que es un grupo animalista, ¿no?, que entre estudiantes se organizan y hacen todo lo posible para recaudar recursos, para comprar alimento para los perritos que están de paso por la ciudadela universitaria. Muchos de ellos incluso se han quedado a vivir en las distintas carreras. Entonces nos parece importante lo que mencionas, visibilizar estas acciones que asumen los jóvenes, ¿no?, y que de repente la población poco o nada conoce de ellos, que dentro de la universidad misma pues los jóvenes se van organizando, ¿no? Y creo que nos parece que indispensable realizar una investigación que permita no solo promover, sino mejorar estas mismas acciones. Si la universidad quiere mejorar estos emprendimientos, estos propósitos nobles, solidarios de los estudiantes, tiene que capacitarlos. Entonces es importante manejar ese concepto de empresario social o emprendedor social, porque de esa manera incluso se pueden posibilitar a generarse financiamientos para que ellos no siempre cubran con su bolsillo las, digamos, los insumos o las ayudas, ¿no? Entonces sí, es momento de repensar sobre la solidaridad, y qué mejor que el universitario no solamente se esté formando para ganar, sino también para ayudar. Y dentro de la carrera de antropología se tiene esta perspectiva, Ernesto, considerando que bueno, es una carrera justamente que aborda, ¿no?, estos temas sensibles y que de algún modo también orienta a la población a través ya sea de la investigación o de la misma academia, ¿no? Se tiene este criterio de poder trabajar en estos temas que nos parece realmente importantes, ¿no?, de visibilizar el rol de los jóvenes, de capacitar a los jóvenes y bueno, de formar profesionales con esa visión de ayuda social, ¿no? Hasta mientras se tiene un proyecto que resultaría ser un convenio, un acuerdo entre Interact, Rotary Interact y Antropología, para especialmente fomentar habilidades sociales y capacidades solidarias en los miembros de Interact, de la mano de Antropología, y ese era el proyecto que está en pie todavía, que como el que tú ya tenías conocimiento, se pretende realizar una acción solidaria a la ciudadanía en estado de vulnerabilidad, pero a la vez hacer una investigación. Importante. Entonces, las dos cosas sí pueden sumarse. Es una actividad que está en proceso y obviamente cuando haya resultados seguramente te compartiremos aquello, Jocelyn. Y bueno, nos parece importante, ¿no?, el rol que juegas, Ernesto, en todo este trabajo
no es la primera vez que nos visitas para hablar de estos temas sensibles, ya lo habías hecho en alguna oportunidad, justamente con el tema de los residuos sólidos, ¿no? Y ahora con este tema que tiene que ver con la ayuda social, pero al mismo tiempo hacer investigación, trazar estrategias para visibilizar tanto las acciones de los jóvenes, el rol que juegan en la sociedad y al mismo tiempo identificar cuáles son las necesidades de la gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad, cómo debieran desarrollarse estas campañas, a quiénes debería llegar, sobre todo, ¿no? Considerando la situación actual, no solo en el tema climatológico, sino también económico, ¿no? Estamos viviendo una situación muy compleja en el país y vemos que cada vez más hay gente con mayor necesidad debido al encarecimiento de la canasta familiar, de los productos que son tan importantes para la alimentación, no solo de la persona, sino de la familia y especialmente de nuestros niños. Nos parece importante ese rol que estás jugando como profesional, pero al mismo tiempo también como docente, ¿no?, de la Universidad Técnica de Oruro, en abordar estos temas para orientar a la población y al mismo tiempo reflexionar de qué es lo que podríamos hacer o cómo podríamos aportar ante estas situaciones. Yo pienso que la universidad no tiene que desconocer la problemática de Oruro. No es un ente superior, no es una clase social distinguida, no está fuera del pueblo, es parte del pueblo y es por eso que debe inmiscuirse, interesarse, incluso ser parte de las problemáticas. En ese sentido, sí, desde hace meses atrás se ha ido sensibilizando al universitario, al docente, que se aprende mejor fuera de aula, que se puede aportar mejor fuera de aula. Porque en aula se puede promover un interesante proyecto, ¿no? Y yo puedo compensarle con 100 puntos al universitario y ese proyecto puede lastimosamente quedar en teoría. Pero se requiere más valor, se requiere más capacidades, se requiere más esfuerzo, más iniciativas fuera. Es más riesgosa el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera de aula, ¿no? Entonces se requiere más tiempo incluso, pero hay condiciones importantes que considerar. En ese sentido, la carrera de antropología siempre está de la mano del pueblo y acercándose a sus necesidades sociales para poder realizar un aporte académico que resuelva una necesidad social. Importante, nos quedamos con eso, ¿no? Que resuelva una necesidad social, porque de repente no vamos a desmerecer para nada las campañas solidarias que se realizan, pero el tema es resolver la situación, ¿no? Que nos parece que es abordar desde la raíz una cierta situación social y más cuando hablamos de grupos vulnerables, ¿no? Es importante analizar, investigar, orientar, recapacitar sobre todo ello y bueno, nos parece muy indispensable reconocer que los jóvenes son actores importantes en todo este proceso. Ernesto, ¿algo más que quieras destacar a propósito de esta visita que has hecho a la Dirección de Igualdad de Oportunidades para conocer un poco de las realidades y saber qué es lo que sucede, ¿no?, con estos grupos que has identificado que se encuentran en situación vulnerable y a quienes llegará esta campaña justamente de recolección de ropa abrigable? ¿Algo más que quieras señalar a propósito de todas estas acciones que movilizan a nuestro municipio para un bien solidario? Hasta mientras han sido cubiertas las necesidades sociales, techo, comida, vestuario, pero hay otro tipo de necesidades que tienen nuestros sectores vulnerables que por ejemplo está en el albergue. Una necesidad social sería el tema de la salud, aunque la encargada me dijo aquí está presente Cruz Roja, pero no medicina, ¿no? Y también hay necesidades, digamos, de salud mental, pero no está psicología. En ese sentido, sí es importante reflexionar que la universidad tiene tantos recursos humanos que puede de alguna manera, de manera organizada, resolver problemáticas de nuestros hermanos. Antropología también tiene que interesarse en esto, ¿no? Porque hay necesidades culturales. Y hay actividades de animación sociocultural, por ejemplo, que podrían aliviar el estado anímico de nuestros hermanos que se encuentran en el lugar. Entonces es importante que cada carrera, cada facultad
se movilice de una manera solidaria para poder hacer frente a estas dificultades que pasan nuestros hermanos. Ernesto, ha sido un gusto tenerte en la revista. Estaremos pendientes de todo este trabajo que mencionas, ¿no? Y que se pretende también implementar en la Universidad Técnica de Oruro, aplicar los conocimientos en la parte práctica, y qué mejor que hacerlo pues en esta situación, ¿no? Con los diferentes grupos vulnerables que tenemos en nuestra sociedad. Bien lo mencionabas, articular el trabajo entre todos los estudiantes futuros profesionales, ¿no? Que al mismo tiempo también pues se benefician con la parte práctica, conocer las realidades y bueno, desde donde están poder aportar también en este tema para encontrar una solución a este tipo de situaciones que se viven diariamente, que vemos lamentablemente diariamente, y bueno, nos parece importante esa formación que se pretende como Universidad Técnica de Oruro, ¿no? De formar profesionales también pues sensibles y viendo la realidad actual de nuestro país. Muchísimas gracias, Ernesto. A ti las gracias. Y bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Al retorno estamos con más en su revista Primera Hora. Importación sin pago del gravamen arancelario, GA. Con el fin de incentivar la producción nacional, coadyuvar la provisión de productos necesarios a la población e incrementar las importaciones. En el 2025 se implementa el Decreto Supremo número 5401, que difiere el gravamen arancelario a 0% para las mercancías destinadas a la producción nacional de alimentos de primera necesidad, en las que se encuentran los pollitos bebé, insumos veterinarios, vitaminas y vacunas, insumos clave para la industria del aceite de soya, como el hexano, el etilenglicol, la arcilla blanca y vitaminas. Comprometidos con la reactivación económica del país, la Aduana Nacional trabaja por ti.